Bueno, hola a todos. Si bien terminó la cursada, nos había quedado este tema pendiente y me parece que es importante, aunque sea tener nociones básicas de parásitos, tienen material para mirar en el Canvas, pero igualmente vamos a hacer un recorrido sobre sobre esta unidad temática y en particular sobre el aspecto biológico de los parásitos. Es claro que ustedes conocen muchos parásitos y que hay diferentes formas de parasitismo, pero en principio un parásito es un ser vivo que durante algún momento de su vida o durante toda su vida se aloja o se alimenta o vive a expensas de otro ser vivo que generalmente es más evolucionado o, o es de mayor tamaño y que siempre va a tener un beneficio para él. El parásito a veces va a generarle un daño y a veces no, depende del tipo de parasitismo, pero en principio lo interesante de esto es que el parásito se va a nutrir y se va o a beneficiar con temperatura, con alojamiento, con disponibilidad de agua, con nutrientes, con diferentes aspectos de quién lo aloja, quién lo hospeda. Y los parasitismos no son todos iguales. Hay parásitos que ejercen un parasitismo temporario. Esto quiere decir que en algún momento de su vida depende del huésped. Por ejemplo, los mosquitos, como bien ven acá, ¿sí? Se acercan a alimentarse y después se van. O algunos parásitos en algún momento de su vida, de su ciclo vital, necesitan, por ejemplo, para reproducirse, hacerlo dentro de algún tipo de huésped. Entonces es temporario. En ese momento se acercan a ese huésped o cumplen su ciclo cuando están en contacto con ese huésped y luego lo abandonan. Y hay parásitos que son permanentes. Esto quiere decir que van a estar en relación constante con el huésped durante toda su vida, durante todo su ciclo vital. Por ejemplo, los piojos necesitan el huésped del vertebrado para tener albergue, temperatura, protección y aparte nutrición. ¿Sí? Estos son diferentes tipos de parasitismo. Con respecto a los parásitos, aparte del tipo de parasitismo que hacen, se los puede clasificar de acuerdo a la ubicación que tienen. Los endoparásitos son parásitos que están dentro del huésped. Por ejemplo, los gusanos, que se llaman helmintos. Y los ectoparásitos son los parásitos que se ubican en la superficie externa del huésped. Por ejemplo, las garrapatas, ¿sí? Que se ubican en la parte exterior. Y todos los parásitos van a necesitar algún hospedante, algún huésped. Algunos parásitos en su ciclo de vida tienen un solo huésped, algunos tienen más. Y vamos a decir que cuando tienen uno, ese huésped es el definitivo, y cuando tienen más de uno, vamos a decir que el definitivo es aquel huésped que alberga o la forma adulta, ¿sí? O la etapa de reproducción del parásito. Depende de qué tipo de parásito sea, si es un gusano o si es un parásito unicelular. Si es un helminto o gusano, albergará la forma adulta, y si es un parásito unicelular, será aquel huésped en el cual se dé la reproducción sexual. Si tiene más de un huésped, todos los demás son intermediarios. En algún momento de la vida del parásito van a ofrecerle lo que necesita para completar su ciclo vital, pero no se va a dar la reproducción sexual en ellos. ¿Qué es un ciclo biológico? Bueno, es el ciclo de vida de un ser vivo, en este caso los parásitos, ¿sí? Son muchos procesos que van dándose para que evolucione o para que llegue al estadio de reproducción sexual para poder reproducirse y sostener la viabilidad de la especie. ¿Sí? Ese es el ciclo biológico, y a través de su ciclo biológico puede tener uno o más huéspedes, como bien vimos recién. Hay ciclos biológicos que se clasifican como directos porque tienen un solo huésped, y hay ciclos biológicos que son indirectos porque tienen más de un huésped. ¿Sí? Esos huéspedes son el definitivo siempre y puede ser uno o más intermediarios. ¿Cómo las personas y cómo otros animales pueden contagiarse de parásitos? Bueno, por vía digestiva, por inoculación de un vector, estos son picaduras, a través de la piel sana, por escoriaciones, por ejemplo, la piel sana, como la vinchuca, cuando la vinchuca defeca, cuando se alimenta, que es hematófaga y defeca, a través de la piel sana pueden ingresar
los parásitos, por vía congénita, por heridas, por vía sexual y por vía transfusional. Por trasplantes de órganos sólidos también, sí, diferentes tejidos. Esto también no está consignado acá, pero es una vía de contagio. Bien, ¿cómo se clasifican los parásitos? Miren, como ustedes ven acá, tenemos diferentes tipos de parásitos. No todos son iguales, ni siquiera pertenecen al mismo reino. Por un lado tenemos a los protozoos, que pertenecen al reino protista, son organismos unicelulares y eucariontes. Y por el otro lado tenemos en el reino animalia a los helmintos y a los artrópodos. Los helmintos son los gusanos, ¿sí? Son pluricelulares. Ahora vamos a ver las características de los cuerpos, perdón. Y por otro lado tenemos los artrópodos. Los artrópodos pertenecen a la clase insecta, y los que se ejercen el parasitismo son de dos tipos. Los insectos y los arácnidos. Dentro de los insectos tenemos a las pulgas, a las cucarachas, los mosquitos, los tábanos, las chinches, ¿sí? Son la mayoría de los que nosotros conocemos, y son artrópodos. Estos tienen el cuerpo dividido en 3 porciones: cabeza, tórax y abdomen, ¿sí? Los piojos pertenecen también a este tipo de parásitos: cabeza, tórax y abdomen. Pueden tener alas o no, pueden tener pinzas en las extremidades de las patas o no. Tienen 6 patas o 3 pares de patas. Muchos de ellos son hematófagos. Algunos son fitófagos y no son parásitos porque se alimentan de plantas, se nutren de vegetales. Pero bueno, muchos de ellos son hematófagos y viven y se nutren digamos, de el parasitismo que ejercen no solo en el ser humano, sino en otros animales. Y con respecto a los arácnidos, bueno, tienen el cuerpo dividido en 2 partes: cefalotórax y abdomen, y acá entran no solo las arañas, sino también los escorpiones. Pero bueno, no hay tantos en este grupo que ejerzan parasitismo. Lo que sí quiero decirles, y esto es muy importante, dentro de los artrópodos hay algunos artrópodos, como los piojos que mencionamos recién, como las chinches, que son parásitos ellos mismos, ¿sí? Ellos pueden ser parásitos, pero también hay otros que pueden ser simplemente el vehículo de transporte entre un huésped y otro para otro parásito. Por ejemplo, las cucarachas, ¿sí? Entonces vamos a hablar de vectores. Un vector es un organismo biológico que transporta un parásito de un huésped a otro, ¿sí? Es como el colectivo. Un vector biológico es un vector en el cual el parásito sufre modificaciones biológicas, y es parte de su ciclo de vida, y un vector mecánico simplemente lo transporta. Por ejemplo, una cucaracha es un vector mecánico porque simplemente transporta un parásito de un huésped a otro. Pero un mosquito, por ejemplo, podría transportar un parásito de un huésped a otro. O, por ejemplo, las vinchucas, que son chinches, transportan el parásito de un huésped a otro, ¿sí? Se alimentan y lo reciben de quien se alimentaron y lo llevan a otro huésped, y cuando se alimentan lo contagian, ¿sí? No se llaman infecciones, se llaman infestaciones cuando hablamos de parásitos. Y esa es la importancia básica que tienen los artrópodos: ser ellos mismos parásitos o ser vectores, tanto mecánicos como biológicos. En cuanto a los protozoos y los helmintos, nos vamos a ocupar de manera más detallada, ¿sí? Los protozoos pertenecen, como les decía recién, al reino protista. Son todos eucariontes, son todos unicelulares, son todos visibles al microscopio. Muchos son de vida libre y algunos son parásitos, ¿sí? Dentro de los que son parásitos, algunos son patógenos y otros no. Y tienen 2 formas de vida, fíjense acá. Una forma, que es la vegetativa, que es la que tiene metabolismo activo, que se llama trofozoito. Y algunos, frente a un entorno adverso, por ejemplo, cambio de pH, cambio de temperatura, falta de disponibilidad de agua, falta de nutrición, pueden enquistarse y transformarse en quiste. Esta es una forma no solo de resistencia, sino de dispersarse en la naturaleza, porque los quistes que son mucho más resistentes, pueden ser llevados por el viento, por las uñas de animales, ¿sí? En las alas de otros. Entonces pueden diseminarse rápidamente en la naturaleza en forma de quiste, no así en forma vegetativa. Son quimioheterótrofos todos. Esto quiere decir que se van a nutrir al igual que nosotros
con ese tipo de metabolismo. Y vamos a hablar un poquito de algunos de ellos, ¿sí? Acá están. ¿Cómo se clasifican los protozoos? Bueno, claramente todos son unicelulares y se clasifican de acuerdo a la motilidad que tienen, de acuerdo al movimiento. Las amebas se mueven emitiendo pseudópodos, que son falsos pies, si tienen un soma o un cuerpo de esa única célula amorfo, y se nutren por pinocitosis o por fagocitosis o por endocitosis, pero se mueven proyectando grandes concentraciones del citoplasma de acuerdo a los gradientes que las movilizan. Después están los flagelados, que pueden tener de 1 a 8 flagelos y se mueven por flagelos. Los ciliados, que ustedes ya los conocen, que tienen cilias como remos alrededor de todo su soma, de todas sus células, de todo su cuerpo. Y los esporozoos, que son inmóviles. Bien, 4 grupos: amebas, flagelados, ciliados y esporozoos. Sigamos con ellos. Amebas. Fíjense que no tiene una forma definida la ameba, ¿sí? Pero vamos a rescatar un par de cosas. Como todas las células eucariontes, tiene una membrana plasmática, una bicapa fosfolipídica por el exterior y tiene un núcleo, ¿sí? Para algunas amebas el núcleo es único, para otras amebas es múltiple, eso depende del tipo de amebas, hay solo 8 amebas patógenas humanas, ¿sí? Los flagelados, acá tenemos, ¿sí? Un flagelado, fíjense que este tiene 1, 2, 3, 4 flagelos, ¿sí? Este flagelado, que es una tricomona vaginalis, es género y especie, ¿sí? Tiene 4 flagelos, mientras que este tiene uno solo, ¿sí? Pero tiene una membrana, fíjense, el flagelo sale desde esta porción, recorre toda la célula, es una sola célula, ¿sí? Y llega a la porción final. Este podría ser, por ejemplo, el Trypanosoma cruzi, el responsable del mal de Chagas. Acá tenemos otros flagelados, en este caso es la giardia, fíjense acá, qué bonita coloración, o acá. Esto que ven acá son bacterias. Y esta es una giardia. Parece que tuviera como anteojitos con 2 ojitos, pero en realidad es un disco suctorio por donde se adosa y se adhiere al epitelio del ser que está invadiendo, de su huésped, ¿sí? Bien, bellísimo, bellísima coloración. Acá tenemos otra, una Trichomonas vaginalis, ¿sí? Que tenemos con un solo flagelo que se ve por acá, pero fíjense acá los que habíamos visto antes, los 4 de adelante. Esto es el núcleo coloreado, ¿sí? Este es el cinetoplasto, que es de donde salen los flagelos. Tiene una única mitocondria, son eucariontes, estos sí tienen mitocondrias, una única mitocondria con un trabajo enorme de producción de energía. Acá tenemos un ciliado, hay un solo ciliado que infesta humanos, que es el Balantidium coli, ya se imaginarán dónde vive, ¿sí? En el colon. Fíjense cómo las cilias recorren todo el soma, toda la célula, ¿sí? Tiene, en este caso los ciliados tienen forma de poroto o forma de campana, forma riñonada. Son la mayoría de vida libre. Ustedes es probable que hayan visto paramecios en el agua estancada. Si no los vieron, les recomiendo agua de florero, de pecera, de la zanja, una gota. Y tienen 2 posibilidades de ver los paramecios que son bellísimos. Una es con el celular poner el aumento de lupa y quedarse quietos con la luz prendida del celular mirando la gota de agua, van a poder verlos. Y si no, si tienen un puntero láser, poner una gota de agua y alumbrarla con el puntero láser, verde o rojo, y van a ver sobre la pared que proyecten la luz del láser, van a ver la composición de seres vivos que tiene esa gota y van a ver los ciliados, ¿sí? Los paramecios. Son bellísimos. Bueno, estos seres tienen macronúcleo y micronúcleo, tienen funciones separadas y tienen un citostoma, que es la boca, bueno, no es la boca, por donde se nutren, y un citoprocto, que es por donde eliminan los desechos, ¿sí? Estos son los ciliados. Y acá tenemos la forma de quiste de las cilias, ¿sí? Sí, la forma de quiste, ¿sí? Son bellísimos. Y por último, los esporozoos, que son también unicelulares, por ejemplo, el Toxoplasma gondii, agente etiológico de la toxoplasmosis, ¿sí? Tienen un gran núcleo, tienen una mitocondria, fíjense, una sola mitocondria, pero tienen todo lo que tiene una célula eucarionte, ¿sí? Bien, estos, vamos a ver una más. No, pensé que venía una más, pero no.
Bien, con respecto a los ciliados, no, los ciliados no, con respecto a todos los, quiero volver una más, disculpen, acá, con respecto a todos estos 4 grupos que se ubican de acuerdo a la movilidad, todos presentan quistes, digamos, algunas especies van a presentar, otras no, por supuesto, pero recuerden que tienen una forma vegetativa que se llama trofozoito y una forma de resistencia que se llama quiste que no tiene reproducción. Bien, eso es muy importante en cuanto a los protozoos. En cuanto a los helmintos, helminto quiere decir gusano, dijimos que pertenecían al reino Animalia, ¿sí? Son invertebrados, son todos eucariontes pluricelulares, no hay helmintos unicelulares, la mayoría son de vida libre y algunos son parásitos, algunos pueden ser patógenos, son al igual que los protozoos, al igual que nosotros, quimioheterótrofos, y se clasifican, y acá viene la parte interesante, en 2 grandes grupos, nematelmintos y platelmintos. Helmintos va con H, nematelmintos y platelmintos no, ¿sí? Ténganlo en cuenta esta. Y vamos a hacer acá un ejercicio de imaginación. Los platelmintos son gusanos chatos, como los fideos cinta. ¿Vieron que son chatos? Bueno, tienen ese aspecto, ese color y ese aspecto. Mientras que los nematelmintos son gusanos cilíndricos, no son planos. Serían como tallarines, bien redonditos, ¿sí? Dicho esto, vamos a conocer un poquito más. Empecemos por los gusanos cilíndricos, ¿sí? Son gusanos que tienen mucho más evolucionados que los gusanos planos, porque tienen tubo digestivo, con boca, intestino y ano, tienen sistema nervioso, tienen nervios organizados en haces nerviosos. Esto quiere decir que estos nematelmitos se pueden mover a voluntad, ¿sí? Se mueven, tienen sexos separados, esto quiere decir que son dioicos, tienen aparatos genitales diferenciados, ¿sí? Tenemos aparato reproductor femenino para algunos, masculino para otros, y tienen dimorfismo sexual. Esto quiere decir que las hembras y los machos tienen diferentes formas, pero también, en este caso, tienen diferentes tamaños. La hembra es más grande, siempre es más grande, el macho es más pequeño. Ahora, cuando veamos una foto van a ver la diferencia y van a ver por qué. Esto tiene que ver con la ubicación de los genitales, ¿sí? Bueno, si bien no tienen sistema circulatorio ni respiratorio, son anaerobios facultativos y tienen un ciclo de vida en el cual vamos a tener, por un lado, los huevos, de los huevos van a nacer las larvas, y de las larvas van a evolucionar a ser los adultos, los gusanos que se llaman helmintos. En este ciclo de vida, huevo, larva, el minto que pone huevo y después empieza de vuelta huevo, larva, el minto, ¿quiénes son los que infectan? Bueno, las formas infectantes son los huevos, los quistes que se forman de esos huevos y que tienen adentro larvas o las propias larvas. Depende de los gusanos, ¿sí? No todos son iguales, pero depende de los gusanos, es así. Y por otro lado tenemos los gusanos planos, los platelmintos, ¿sí? Estos gusanos planos, que son mucho más interesantes que los cilíndricos, son gusanos que tienen el cuerpo todo chato, aplastado, ¿sí? Y pueden tener el cuerpo entero o dividido en fragmentos pequeñitos. Si tienen el cuerpo entero, pueden tener una especie de tubo digestivo sin que no llega al exterior, no tiene ano, es muy, muy rudimentario. Un sistema nervioso también muy, muy, muy rudimentario, ¿sí? Pero tienen un aparato reproductor absolutamente desarrollado y la mayoría, no todos, pero la gran, gran, gran mayoría de los platélmitos, o sea, de los gusanos planos, son monoicos. Esto quiere decir que son hermafroditas que presentan la forma masculina y femenina dentro del mismo cuerpo y se produce la reproducción dentro del mismo gusano, ¿sí? No tienen sistema circulatorio, no tienen sistema respiratorio, también son anaerobios facultativos y las formas infectantes son las que habíamos dicho, ¿sí? ¿Cómo se clasifican estos gusanos planos? En 2 grandes grupos. Céstodes, ¿sí? Que son los que tienen el cuerpo dividido en pedacitos, ¿sí? En unidades repetitivas, que ahora vamos a ver, y tremátodes, que no tienen el cuerpo dividido, ¿sí? Son gusanos planos con la forma, por ejemplo, como si fuese una hoja de planta, pero con el aspecto de un fideíto, ¿sí? Bien chatos, bien planos, pero de ese color. Bien. Los céstodes, como las teñas, o seguramente ustedes escucharon hablar de la lombriz solitaria, bueno, eso es un tipo de teña, la teña saginata, pero también está la teña solium. Tienen, por un lado, una cabeza,
que se llama escólex, y por el otro lado un cuerpo que está formado de proglótides, que se llama estróbilo, y que está formado de proglótides. Y todo esto que yo les estoy diciendo suena muy difícil. Vamos a empezar a ver un par de imágenes para empezar a ubicarnos un poquito. Bueno, habíamos dicho que los gusanos se dividían. La primera gran división eran gusanos cilíndricos o nematélmitos y gusanos chatos. Bueno, estos son gusanos cilíndricos, son bien pequeñitos. Es el Enterobius vermicularis. El Enterobius vermicularis se conoce normalmente con el nombre de oxyuros. Son altamente infectivos en niños, en particular en la primera infancia, ¿sí? Fíjense cómo es el macho, cómo es la hembra. Sí, acá se ve como la hembra es bastante más grande que el macho, que luego de la cópula se produce digamos, en el último tracto del intestino, del tracto digestivo, en la periferia del ano. Luego de la cópula, el macho muere y la hembra sale a desovar a la zona perianal. Por eso ustedes seguramente escucharon hablar de algún test en el cual se pega una cinta, como una cinta scotch, en la zona perianal de los niños y después se pega en un celuloide o en un portaobjeto y se lleva al laboratorio. Lo que se busca es encontrar las hembras por un lado y los huevitos, ¿sí? Por el otro. En el microscopio nosotros los vemos más así que así, parecen como granitos de café, si no, no se ven tanto así. Eh, pero los enterobios biormiculares, para que se hagan una idea, quien nunca los vio, tienen forma de cabellitos de ángel muy pequeñitos, ¿sí? 1 centímetro, más o menos. Después otros gusanos cilíndricos, así como, perdón, el Ascaris lumbricoides, perdón, el Enterobius vermicularis, género y especie, o oxyuro, es el más común en los niños. Y es el más pequeño, este es el más grande. Este es el Ascaris lumbricoides, el gusano redondo, el nematélmito más grande que infecta a los seres humanos. Fíjense, bueno, en este caso esta es la hembra. ¿Sí? Este es el macho, pero tiene una forma rara acá. En general tiene más doblada la porción terminal, y esto es porque el canal seminal está en la parte terminal. Pero bueno, la hembra puede medir entre 25 y 30 centímetros y el macho entre 12 y 15. Eh, en general tienen color blanquecino o rosadito y hacen un ciclo que se llama ciclo de Loos, en el cual recorren varias partes del cuerpo. Fíjense acá, es así la porción terminal del macho, así se ve. Exactamente, este es el color que habitualmente uno ve en el laboratorio. Bueno, ¿cómo son los huevos de Ascaris? Ahora sí que no tenemos tanto ruido que nos moleste. Los huevos de Ascaris se ven así al microscopio. Uno en general recibe o el gusano, que puede haber salido por algún orificio corporal, o si no, la materia fecal con los huevos. Bueno, seguimos adelante. Les decía que uno al laboratorio recibe la materia fecal y muchas veces tienen estos huevos de Ascaris que se ven así al microscopio. Esto es sin coloración, es el color natural que nosotros vemos. Bueno, acá tenemos otro gusano redondo que es la Trichinella spiralis. Fíjense cómo se enrolla dentro del quiste, ¿sí? Un gusano redondo, se llega a ver bien. Y acá tenemos, ya empezamos con los gusanos chatos, ¿sí? Esta es una Taenia saginata, puede medir hasta 12 metros, ¿sí? Entre 5 y 12 metros. Esto quiere decir que un individuo puede tener una sola porque no puede nutrir más de una. Tienen una cabeza, como habíamos dicho antes, que se llama escólex, ¿sí? Que no se ve acá porque habitualmente uno en el laboratorio no la recupera, sino que nos mandan estas porciones o más pequeñitas de estas unidades repetitivas, que seguramente las pueden ver bien acá, se llaman proglótides. Cada una tiene una reproducción independiente, tiene un poro seminal de un lado y un árbol reproductorio lleno de huevos adentro de cada una de estas. ¿Sí? Las proglótides van madurando a medida que se alejan del escólex. ¿Sí? Este es el escólex. No, no son ojitos, son ventosas. Son gusanos planos, así que recuerden que son chatos. Tienen de cada uno de los dos lados de su cuerpo o de su cabeza, ¿sí? Tienen
estas dos ventosas, ¿sí? Acá se ven bien las dos ventosas, acá se ven las cuatro, ¿sí? 1, 2, 3, 4. Bien, ¿por qué en la diapositiva anterior decía Tenia saginata y en esta diapositiva decía Tenia solium? Bueno, porque el huésped para cada una de ellas es diferente. Si bien son muy parecidas, son ambos son gusanos muy largos, de muchos metros, ¿sí? La Tenia saginata mide hasta 12, la Tenia solium puede medir hasta 9, pero su huésped es diferente. Para la Tenia solium, el huésped es el ganado porcino, para la Tenia saginata es el ganado vacuno. Y si bien al microscopio se ven similares, se ven con las cuatro ventosas y el cuerpo fragmentado en proglótides, la Tenia solium tiene una corona de ganchos aparte de las cuatro ventosas, mientras que la Tenia saginata no tiene ninguna corona de ganchos. ¿Sí? Esa es una gran diferencia que tienen. En la materia fecal uno suele encontrar restos de proglótides. ¿Sí? Esto es una proglótide, o sea, voy para atrás, voy ahora más. Estas unidades repetitivas que ustedes ven acá, ¿sí? Que acá esta se ve maravillosa, ¿sí? Cada una de ellas es esto, cientos de estas, con un poro seminal, con un árbol, ¿sí? Con ramificaciones uterinas donde se van a fecundar los huevos y donde cada huevo va a tener un embrión adentro, un embrión que se llama hexacanto, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver, pero bueno, esto es una proglótide. Algunas son más pequeñas, algunas son más alargadas, depende de las especies, ¿sí? Pero siempre tienen ese color amarillento de fideo cocido, como veíamos en la diapo anterior. ¿Sí? Acá tenemos estas proglótides son más pequeñitas, Diphyllobotrium latum, ¿sí? Con un escolex mucho más grande. Fíjense cómo se ven naturales. Y acá tenemos, fíjense que divinas cómo se ven las proglótides cada una de ellas, ¿sí? Muchísimas. Tienen un cuerpo o estróbilo enorme. Sin embargo, hay algunos que son muy pequeñitos. Es el Echinococcus granulosus, que nos permite contar un poco más de estos gusanos planos que se llaman céstodes. Platélmitos porque son planos, céstodes porque tienen el cuerpo fragmentado. Y dijimos que tenían, por un lado, una cabeza que se llama escolex con ventosas, acá, y podía tener ganchos o no. Y de la cabeza nacen las proglótides, estas unidades repetitivas. Cuanto más cerca de la cabeza están, más inmaduras son. Esta es una inmadura. Esta es una más grande, fíjense, se llama madura, y esta que es muchísimo más grande se llama grávida, como de embarazo, como de gravidez, grávida. Fíjense que adentro se ven todas las ramificaciones uterinas más oscuras. Cada una de estas ramificaciones va a albergar a cientos de estos huevos con los embriones adentro. En el caso del Echinococcus granulosus, después del escólex o cabeza, tiene 3 o 4 proglótides. No tiene más, no tiene cientos. Son muy pequeñitos. Bien, hasta acá llegamos. Espero que hayan podido aprovechar esta introducción a la parasitología, que seguramente van a ampliar. Les recomiendo ampliar el material de Chagas, esta enfermedad de nuestras latitudes tan importante y que, digamos, no va a desaparecer en los tiempos próximos y que es muy antigua y vale la pena que lean un poquito y que miren si pueden entrar a ese sitio que les recomendé. Me parece que tiene información que es correcta, que no es errada y que es muy nutritiva, les va a resultar interesante. Bueno, les dejo un saludo a todos.